Supuesto que tenemos un montón de temas para hablar con Milei, pero ¿cómo estás, Javi? Gracias por venir, como siempre. Te quiero meter en el tema de las clases, porque dicen que la gente de Capital es la única que quiere, o la que especula, o la que manda a la oposición a decir que los chicos quieren volver a clases y que los padres quieren presenciales. Esto era en Entre Ríos. ¿Qué pasa con el tema? Compartir lo que decía Julio, ahora también nos dividen con el tema de presencial versus no presencial. Mira, me parece que lamentablemente la suma de errores cometidos el año pasado hace que las percepciones de la gente estén algo trastocadas. A ver. Vamos al primer punto. Sinceramente, si la gente estuviera verdaderamente preocupada por la educación, acá ya tendrían que haber colgado varios ministros de educación, ¿no? Sí. Porque si vos tuviste un país que fue el primero en eliminar el analfabetismo en el mundo, gracias a la obra de ese ser maravilloso que fue Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Quien además tiene una estatua en Boston. En Boston. Digo, ahí cerca de Harvard, para los que quieran, o del MIT, según cuánto le gusten las ecuaciones. Entonces, y hoy Argentina séptimo en las pruebas PISA, pero en América Latina, con un 50% de chicos que no entiende lo que lee, con un 70% de los chicos que no puede resolver un problema de matemática básica, que solamente el 0,5% puede entrar en el lote de excelencia, que fuimos echados de las pruebas PISA por sesgar la muestra para que den mejor. Con lo cual, digamos, la situación de la educación argentina es una catástrofe. Por lo tanto, si los padres verdaderamente estuvieran preocupados, ¿por qué? ¿Pero qué hacemos, de verdad? No. Nos vamos a cagar a trompadas. Vos una de las cosas que dijiste que era, ¿por qué no empezamos a decir la verdad? No, sí, para mí es fundamental. Para mí si no empezamos a decir la verdad, no salimos de este pozo. Entonces, ¿qué es lo que ve Larreta? Y entonces, ¿qué sería la verdad acá entonces, Javier? La verdad es la siguiente. Hoy cuando Larreta mira las encuestas, porque, a ver, de todos los políticos, Larreta es el más profesional de todos. Tiene encuesta todos los días. Todos los días la actualiza todos los días, con la guita de los pagadores de impuestos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No con la de él, ¿eh? Digo, aclaro. O sea, utiliza esas herramientas no solo para hacer política, sino para, digamos, ver cómo le pega a los opositores. Perdón, Jacobe, esto es así, todos los días a veces hace una encuesta. Están monitoreados todo el tiempo. Están monitoreados todo. O sea, que vos decís que... Idea nuestra. Interpreto que Larreta con la nuestra se hace encuestar y lo que le dicen es, vamos por las presenciales, no es una cosa que él sienta. A ver, entonces, cuando fue a defender el derecho de propiedad, digamos, la gente ya venía recontra caliente y cambió de opinión cuando las encuestas cambiaron. Cuando entonces, ¿qué es lo que pasa? Él, digamos, como político profesional, lo único... Tiene mucho de político profesional que mira las encuestas todo el tiempo y tiene cero de estadista. Como estadista es un imbécil. O sea, tiene carencia total de sentido de dónde tiene que ir. ¿Por qué? Porque es el hombre de plastilina. Se acomoda a lo que dicen las encuestas, ¿sí? Y de hecho, así fue cuando vino el problema cuando empezaron a avanzar sobre el derecho de propiedad. O sea, a punto tal que cuando ve el cambio de las encuestas, ahí recrudece la posición, deja de estar en las conferencias con Alberto y con Kichilov, claro, porque habían dejado de medir 50 puntos de rating, ¿sí? O sea, y ahí, digamos, él hace una defensa del derecho de propiedad, manda un hilo de 5 tweets. Más cómoda porque esto viene... De 5 tweets, en 2 se contradice con 3. O sea, es deplorable, es de un nivel pésimo, pero es un comedor de encuestas furioso. ¿Y ahora qué dicen las encuestas de él? A ver, las encuestas, ¿qué es lo que pasa? La salud está en un lugar muy relegado. La salud está en un lugar muy relegado. Hoy, ¿qué le preocupa más a la gente? Los temas de la economía, la inflación, el desempleo, que no tienen oportunidad. Eso es lo que le preocupa a la gente. Y la salud está, digamos, muy abajo. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando vos ves lo que pasó en todo el mundo, la realidad es que te amenazaron con una nueva peste española y le erraron fiero, porque si hubiera sido como la peste española, ¿sabes cuántas personas tendrían que haber muerto el año pasado por COVID? ¿Cuántas? 160 millones. Claro. Murieron 1.780.000. O sea, el error de la Organización Mundial fue grosero, la Organización Mundial de la Salud. Argentina, que fue el mejor alumno de la Organización Mundial de la Salud en el extremo. Vos me estás diciendo que todo esto que están diciendo no es tanto como se dice. No, lo que digo es que la verdad es que la Organización Mundial de la Salud se equivocó feo. Argentina hizo la cuarentena más larga y más profunda del mundo, destrozó la economía, pero como son unos chorros que no testearon, al no testear... Y se robaron las vacunas. Bueno, esa es la parte 2.
Digo, para que veas que hay un modelo parte uno, parte dos. Claro, cómo funciona. El año pasado no había vacuna, tenían que testear. Por ejemplo, Inglaterra, que tiene 66 millones de habitantes, te testea toda la población en un mes. ¿Sabes cuánto implicaría eso en Argentina? 1,5 millones por día. Acá el día de testeos. Acá el día que más testean 100.000. ¿Me comprendés por qué? Porque no pueden dejar de robar. Es decir, ¿qué es lo que hace este gobierno? Primero pone, sobre todas las cosas, si pone quisieran, podrían esa plata Pero estar claro, para obvio. hacerlo. Por sobre todas las cosas ponen sus privilegios. Ponen sobre todas las cosas sus choreos. Y después, con lo que resta, ven cómo le llega a la gente. Y eso fue lo que pasó el año pasado. Una publicidad que hacían el otro día. Sí, pero digamos, con 2 dosis vacunados, digamos, si bien 10 eso arriba de la mano. 2%, Yo no sabía bien que era así. 2% igual. Sí. Sí, digo, hay 37 millones que no están vacunados. Entonces digo, vamos, o sea, la verdad que es un desastre la experiencia vacunatoria. Porque además, ¿cómo salís de esto? Vacunando masivamente, testeando masivamente, y cuanto más masivo es ese proceso, las restricciones son menores. Como vos tenés un conjunto de chorros donde además también con las vacunas pusieron por encima sus privilegios por encima de la población, haciendo uso del aparato violento del Estado, sí, porque ellos tienen el poder. Entonces esos soretes se pueden vacunar primero. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del aparato represivo del Estado, el monopolio de la fuerza. Entonces hacen lo que se les da la bola. Vos sabés que nadie que no esté vacunado no puede ser presidente de mesa. Tenés que estar sí o sí vacunado para ser presidente de mesa. Bueno, entonces quizás se quieren robar los votos también. Entonces, digamos, hay un montón de cosas en todo esto que en realidad ponen primero sus privilegios. Fíjate, a toda la población la encerraron, le destruyeron los ingresos. Y ahora también estamos medio encerrados. ¿Me entendés? Y le comieron el capital de trabajo a las empresas, le comieron el capital financiero, con lo cual la capacidad de respuesta de la economía es muy baja. Pero ¿estamos en un estado de sitio o no? Porque si no puedo salir de 8 a 6 de la mañana... Bueno, pero no está declarado. No está declarado, pero si y yo salgo el toque a las de queda 10:30, no existe en la Constitución. Bueno, está bien, pero digo, ¿y cómo definimos eso que está pasando? Bueno, que no pero de vuelta, entonces lo que quiero que quede claro es el problema de, primero, los privilegios de la casta política, que se constituyeron en una oligarquía. Este país no cae, ahí no coincido con Julio, Bárbaro, que cae desde hace 45 años. Argentina entró en decadencia hace 100. O sea, la decadencia argentina comienza hace 100 años. En rigor, con la llegada de Irigoyen al poder. A ver, vamos por esto. A ver, Argentina en 1860 era un país de bárbaro. Cuando pone en funcionamiento la Constitución de Alberdi, en 35 años se convierte en el país más rico del mundo. A partir de ahí empieza a transitar el siglo XX y cuando llega... ¿Fuimos alguna vez el país más rico del mundo? 1895. Fuimos el país más rico del mundo. El país más rico del mundo. El país más rico del mundo. Y no solo eso, sino que además, cuando ¿Dice Camarón que es discutible? Sí, es muy discutible. ¿Muy discutible? Muy discutible. Hay que ver qué variables... Vos sabés cómo pienso yo. Yo creo tu visión históricamente tiene un costado de la grieta, pero hay otra... Yo lo entiendo, Carlos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Las cuentas nacionales son un invento relativamente nuevo. De hecho, el motivo por el cual le dan el premio Nobel a Simon Kuznets es por justamente el desarrollo de las cuentas nacionales. Y el premio Nobel de Economía se entrega desde 1969. ¿Ok? Con lo cual, como verás, es un invento bastante reciente las cuentas nacionales. Ahora, hay gente que se llaman... El tema es, ¿cómo pasamos de ser el Angus país Madison, más rico a ser el país Angus más Madison hace estudios de la economía mundial desde el año 0. O sea, se recompone a partir de los patrones de consumo. Hay toda una recomposición que te permite asimilar cuál era el ingreso. Y esa es la idea central y por lo cual, digamos, tiene origen esta estimación que usamos todos. Pero tenés condiciones sociales distintas, inclusive en todos los países, guarda. No se puede establecer la precisión matemática. No estoy diciendo... A ver, hay una metodología. Una de esas metodologías es la de Angus Madison, da este resultado. O sea, después te puede gustar, ¿no? Digamos, o sea, querés los detalles técnicos, no los vas a tener de la calidad de hoy, porque las cuentas nacionales como invento, en serio, es un invento del siglo XX y que se empezó a aplicar así, de modo bien sistemático, ponele, digamos, no sé, en los 50, digamos, bien puro, por decirlo de alguna manera. De hecho, los números del fondo arrancan en el 45. O sea, para tener un orden de magnitudes. O sea, había estimaciones acá, digamos, están enlazadas las series con la de la CEPAL. O sea, hay todo un enjuague. ¿Y por qué esta decadencia tan grande? Porque Argentina, con la llegada de Irigoyen, empieza a abrazar al socialismo. Y ahí es cuando Argentina, si bien, digamos, estaba cabeza a cabeza con Estados Unidos,
Estados Unidos continúa su ritmo de crecimiento y Argentina empieza a desacelerar. Y ahí es cuando los que vienen atrás lo empiezan a pasar a Argentina como poste. Después llega la crisis del 30. En la crisis del 30 todos más o menos hacen las mismas estupideces. Entonces Argentina oscilaba entre el quinto y el octavo país del mundo sin gran diferencia. De hecho, hasta mejor en el relativo porque las macanas, por ejemplo, hechas durante la Gran Depresión de muchos países, hizo que esa diferencia se achicara. Y cuando termina la guerra, sí, y Perón tiene que elegir si va hacia una solución más capitalista o hacia la solución comunista. ¿Qué hace, digamos, o sea, Perón? Perón, digamos, hace algo que es bastante razonable, ir por la mitad. Es decir, a mí no me vengan con que no, porque ya a mí se había escrito socialismo y entonces tenía que saberlo. Vamos, digamos, si los austríacos veníamos de perder el debate en la Gran Depresión, digo, porque esa parte, digamos, porque si bien los austríacos fueron los que predijeron la Gran Depresión, la recomendación de política económica es la que terminó generando el desastre y es con lo que Friedman y Schwartz golpean sobre los keynesianos. Esto me copa todo lo que está contando, pura historia, me encanta, pues sos un genio. Ahora, está sacando de la biblioteca. Ahora, ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué tenemos una inflación que desborda? Vamos a la hiperinflación. ¿Y qué carajo va a pasar con Guzmán? Bueno, a ver, porque son varias cosas. Son muchas. Pero fíjate esto, pero estamos pasando mal. Son un montón. Y la gente tiene miedo. Quiere decir que desde el inicio del siglo XX, sí. Porque bueno, entonces después, obvio, es fácil decir, no, se equivocó, qué piola. Digo, no estaba ni siquiera construido el muro en el 61. O sea, con lo cual esos que hacen el contrafáctico son tienen más de gorila que de científicos. Y después, sí, o sea, digo, se sabe que yo no soy gorila. O sea, no soy peronista, pero no soy gorila. Y si queremos salir de esto, tenemos que entender bien lo que pasó históricamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, Argentina... ¿Por qué aclarás que no sos gorila? No, porque acá, digamos, o sea, en el mundo de la bipolaridad, si vos no sos una cosa, sos la otra. Y eso es el polilogismo, y yo no me lo voy a bancar. Sí. Porque es lo mismo que hacen los fascistas del PRO, de Juntos por el Cargo, ¿sí? ¿Por qué son fascistas? ¿Juntos por el cambio? No, Juntos por el Cargo. Que viene, ahí, bárbaro, estuvo genial. Digamos, se agarran por el carrito contra una foto que da votos. La mejor se llama Construyendo Amigos en la tarde. Pero es que no me importa. A mí me importa la verdad científica. Claro, bueno, a mí también. Se estarían cayendo todas las posibles alianzas, ¿no? Que podría llegar a tener. No, pero ¿por qué serían fascistas los Juntos por el Cambio? Justamente, digamos, o sea, hay peronistas razonables. Hay un Javier optimista. Juntos por el Cargo, como decís vos, ¿quiénes serían? Porque bueno, hay un ala, digamos, con la cual jamás me juntaría de Juntos por el Cargo, que es el radicalismo, o sea, el internacional socialista, los zurdos, mis enemigos. Tampoco me juntaría con, digamos, con el kirchnerismo duro, tampoco. Dame, por ejemplo, ¿te juntarías con Lustó? No, es otro socialista. Es socialista, ¿no? Es socialista. Claro, no, por eso con Lustó no. No. ¿Con Cornejo? Tampoco, un dictador. Tiene pretensiones de dictador. ¿Cornejo? Sí. Uf. Digo, Morales, o sea, que sale a criticar los controles de precios diciendo que se los puede hacer mejor. Dale, son parte del problema, no son parte de la solución. Digo, al margen que parece que ahora le nombraron a la mujer directora en YPF. En YPF como segunda. Escuchame una cosa, ¿y del kirchnerismo? No, del kirchnerismo hay algunas personas rescatables. ¿Quiénes? Por ejemplo, Rafael Bielsa. Un tipo con el cual... Pero Bielsa es como de otro planeta. Bueno, está bien, pero hay tipos que intelectualmente son muy positivos. O sea, por más que yo piense distinto que Rafael. Claro. Yo soy amigo de Rafael. No, Rafael es un tipo... ¿Te considerás de otro planeta también vos? ¿Cómo? ¿Te considerás de otro planeta? No. Y si es así, ¿de qué planeta viniste, digamos? Claro, ¿no? Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? ¿Tenemos la clase política que nos merecemos? No. ¿Sos parte de la clase política? No. Primero, acá hay un punto muy interesante, Eduardo. No tenemos la clase política que nos merecemos. Y menos chances tenemos de tener la clase política que nos merecemos desde que Néstor Kirchner cambió el sistema electoral, poniendo las PASO, que es un mecanismo de hacerte una encuesta 1 a 1 para después dispararte los cañones, a dónde poner guita para tratar de torcer la voluntad popular, ¿sí? Por eso el niño Máximo no quiere que no se hagan, porque... digamos, es una herramienta muy poderosa para el que está en el poder. Sí. Y después, la ley de financiamiento de las campañas, donde eso favorece, digamos, con los límites que vos tenés en el financiamiento del sector privado, significa que los únicos que tienen chances
son aquellos que, por ejemplo, se pueden gastar 1000 pesos en encuesta para hacer encuesta todos los días, por ejemplo. Entonces lo tenés con una imagen bárbara. Porque dicen lo que la gente quiere escuchar. Exactamente. Entonces... ¿Qué pensás de Randazzo? Randazzo fue una persona que por lo menos en su gestión resolvió exitosamente. Él se ocupó de del tema de los trenes y todo y lo resolvió exitosamente. O sea, tuvo que gestionar. ¿Gestionó bien? Sí. Digamos, algo que parece una boludez que no lo es, y te das cuenta que no lo es. O sea, toda la renovación de los DNI, la renovación de los pasaportes. Hoy vos perdés tu pasaporte o llegás y se te está yendo el vuelo, ¿me entendés? Y te podés hacer el pasaporte de urgencia, te lo cobran como corresponde, pero lo tenés. ¿Cuánto perderías si perdés el vuelo? Estaría muy cerca, por un lado, de Alberto, por un lado, y por otro lado estaría muy cerca de Urtubey, de Pichetto, porque lo que no quieren en realidad... el peronismo razonable. Como que el peronismo razonable, ponele, no quiere que Máximo y la Cámpora en un futuro copen la provincia de Buenos Aires, que dicen que pero con ese peronismo vos podés construir. Con ese peronismo vos podés construir. Pero ¿no crees que llegó es tarde porque ya lo ocuparon con Kicillof o todavía no es tarde? ¿Cómo? No entiendo. No, digo, porque lo que quieren es que el hijo de Cristina, que Máximo, no se haga cargo de la provincia o no siga ocupando lugares con la Cámpora. Y por eso Randazzo está jugando por lo bajo, digamos. Bueno, por un lado con Alberto, que tampoco Alberto quiere, más allá de lo que dice Navarro, pero de vuelta, que Máximo ocupe un lugar relevante en la provincia. De vuelta, contra el kirchnerismo, digamos, duro ese, todos contra eso está bien. ¿Kirchnerismo es peronismo? No, son los que echaron de la plaza. Son las ideas que Perón echó de la plaza, que trajo acá el profesor Campolongo el 1 de mayo. A la gente los imberbes. Estúpidos e imberbes. Bueno, digamos, o sea... No, igual, ya con todas las que dijiste. ¿En serio? Era lo de me porté re bien hoy. No, dijiste sorete, dijiste un par que... Se me escapó, perdón. Te la dejé... No lo voy a decir yo lo digo, chicos, no tengo ningún problema. Escúchame, ¿qué le decimos a la gente que está en la casa que... Se me cayó el micrófono. La gente que está en la casa que dice, no sabemos si Guzmán se va a quedar, se va a ir, si funciona, si no funciona, qué va a pasar. Viste que Alberto igual se los va sacando a todos de a uno, así se hace un mejor amigo. Digo, ¿en qué nos cambiaría si dicen de repente, es un funcionario que no funciona? Chau. Y si es cierto que el Fondo Monetario sería Fondo Monetario Instituto Patria, que desde ahí se decide qué se hace con eso. Son dos preguntas en una. En realidad, aquellos que ahora, digamos, dicen, bueno, me quedo con Guzmán. Ahora de repente decimos, no nos queremos quedar sin Guzmán, los que dijimos que queríamos que se fuera, estamos locos. No, nos quedamos con Guzmán porque si bien es Drácula, digo, un chupasangre que a la postre te mata... Digo, el otro es el tren fantasma con todo lo malo de verdad. Claro. Pero son de verdad, no como los personajes del tren fantasma, sino que son los de verdad, los malos de verdad. O sea, esa es la... Entonces, digo, eso es muy ingenuo. Es muy ingenuo y es una torpeza. Digo, te lo voy a explicar algo. Sí. Argentina, a ver, este año le vencían con el fondo 5.000 millones de dólares y después le vencen 19.000 y 18.000. Ponele 20.000 y 20.000 para redondear los números. Argentina no tenía la plata para pagarle al fondo los 5.000 millones de dólares este año. La está rompiendo. La están diciendo. Ok. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, Argentina tiene la mejora de los commodities y eso le permite mejorar los ingresos por retenciones, ponerle 2.500 millones de dólares. Y por otra parte, sí, consigue que... Pero así se la fácil de la señora. Pero esto es importante. Sí. Y les dan una ampliación de los derechos de especial de giro y Argentina no le tiene que pagar 5.000 palos al fondo. Porque si en realidad hubiera tenido que pagar este año, se los iban a afanar de los depósitos de los argentinos en dólares en el sistema financiero. Macri, porque para vos estuvo con el endeudamiento, ¿bien o mal? No, para bancar. No, pero... Y después, o sea, que ya le afanaron a los argentinos 2.000 palitos. Ese es el primer punto. ¿Qué pasa? Si no tenías la plata hoy, digamos, si Argentina quiere ir a un crédito de facilidades extendidas, ¿sabes qué? Tiene que hacer un ajuste de 9 puntos del PBI. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Guzmán está tratando de empezar a hacer el ajuste ahora. Ahora, ahí hay un par de problemas. Porque cuando vos haces ¿Un par? Sí, claro. Ponele que dos. A ver, mira, pero yo te voy a dar una idea, digo, del tamaño del desastre. La crisis del Rodrigazo en el 75 estalló con 14% de déficit fiscal en términos del PBI. Sí. La tablita cambiaria en el 82 con 11. La hiperinflación de Alfonsín con 9.
la convertibilidad con 7. ¿Sabes cuánto terminamos el año pasado? 8,8. Y el Instituto Patria quiere 2 más, casi irse a 11. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso explota. Es decir, entonces, digo, ¿qué creen que, digamos, o sea, a ver, ¿alguien es tan estúpido que va a estar esperando comprar dólares después de las elecciones? Vos ves eso, ves el descalabro monetario, decís, compro ahora. O sea, es una estupidez, o sea... ¿Vos le dirías a la gente que si tiene algún manguito que compre dólares ya? Pobre, el que apuesta al dólar gana. O sea... el que apuesta al dólar gana, sos muy bárbaro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No, dice la voz de un querido amigo. De un querido amigo. Sí. De alguien que me enseñó mucho y que lo respeto. ¿Quién mucho. es? Me salió la voz de alguien que me enseñó a laburar de economista. Es el doctor Miguel Ángel Broda. Ah, sí. Ese es el que a mí me hizo economista. Después, o sea, leí mucho, estudié mucho, pero el que me enseñó a trabajar de economista es él. Es él. Entonces a veces enfatizo, digo, pero es una costumbre que me quedó. Ahora vos decís el que apuesta al dólar gana, que sabemos que es verdad, pero te van a decir, antipatria, Milei. Pero viste que Cafiero cambió los dólares a pesos. A ver, que se joda, va a perder. A ver, vamos. No lo cambió, ¿qué lo va a cambiar? Claro, bueno, pero seguro que te mintió también, pero por eso. Pero porque este es un gobierno de mentiroso, ¿no? Viste que hay algunos que te dicen, no, en las reuniones decimos unas cosas, pero afuera, por espíritu de cuerpo, decimos otras. O sea, sos un mentiroso, te estás declarando mentiroso. Ahora estoy pensando en la secuela del 2020 y me asusto. Bueno, ahora, mirá esto, porque esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que dice, digamos, el ala dura del gobierno? O sea, donde está una parte del joystick. Dice, no ajustés porque hay recesión. Y la realidad... ¿Pero quién sería esa parte? El ala dura, digamos, es el Instituto Patria. El Patria te dice eso. Claro. O sea, que si bien lo dice con un modelo de pensamiento económico equivocado, el resultado es cierto. ¿Por qué? Porque cuando vos haces un ajuste... Entonces, ¿por qué es equivocado? Pará. ¿Por qué es equivocado? Porque si vos haces un ajuste fiscal sin contraparte de aumento de inversión, la economía se te hunde en una recesión. Y para que vos tengas contraparte de inversión, primero tendrías que poder ganar plata, cosa que acá no hay, tendrías que tener respeto de las instituciones, que acá no tenés, y deberías tener confianza. ¿Qué confianza? Ojo con los economistas chanta que le echan todo, meten toda la confianza. No se lo deje pasar. Confianza son 2 elementos muy claros. ¿Sí? ¿Para quién se lo dejé pasar? No, a vos no. Voy a buscarlo ya. No, por si te aparece un economista y te zanatea con la confianza. Confianza es algo muy concreto, es credibilidad y reputación. Reputación es un concepto mirando para atrás. Este gobierno tiene una reputación espantosa. Hay mucha reputación con el vacunatorio. Sí, bueno, claro. Sí. Y después, digamos, lo que tiene que ver con la credibilidad es que vos tenés que tener un programa que sea sostenible, que tiene 2 características. Una que haga el ajuste fiscal y otra que ese ajuste fiscal sea creíble. O sea, no tiene nada de eso. Con lo cual, o sea, va a terminar en una recesión monstruosa y te va a estallar por la recesión monstruosa. Es decir, por otro, aparte encima el Instituto Patria quieren aumentar más el gasto público, financiarlo con más emisión monetaria y con control de precios. Esto explota por los aires. ¿Qué quiere decir de explota? Porque vos lo contás muy efusivo. ¿Qué es que explota por los aires? ¿Que nos vamos a una hiperinflación? Sí, exacto. Sí, va a haber una hiperinflación. Ahora, venimos hablando de hiperinflación desde el año pasado. Bueno, estas cosas no se pueden ir previendo como para que finalmente no pasen. Bueno, digamos, Keynes decía que lo inevitable nunca pasa, pero siempre pasa lo inesperado. Bueno, digo, apareció la pandemia y implicaron otras lógicas. Implicó que, digamos, como vos no gastabas nada de tu ingreso, entonces, ¿qué pasa? Empezaste a acumular un montón de peso porque no tenías dónde gastarlo y no te dejaban comprar dólares. Eso se llama en economía money overhang. La cantidad de dinero que tendría que tener la economía transaccionalmente es 4% del PBI. Tiene 12. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si la gente se pone del traste, el índice de precios se multiplica por 3. Al mismo tiempo, en el Banco Central tengo LELIQs y PASES, que son emisión monetaria futura, que si la gente se enoja, eso vos podés duplicar, o sea, multiplicar por 2. Si la gente se enoja, ¿qué quiere decir? Que empiece corrida y que empiece a salir masivamente del peso. Entonces, si vos ¿Puede pasar eso? Sí, obvio, claro. Y eso depende de una cuestión política y si querés ahora la vemos y te muestro por qué está todo a punto de estallar. Fíjate esto. Tenés una base monetaria y media escondida con LELIQs y PASES. Y además, si replicás el déficit fiscal del año pasado, que el Instituto Patria lo quiere hacer más grande, vos tendrías una base monetaria más. O sea que podrías multiplicar la base monetaria por 3,5. Si los precios se te pueden multiplicar por 3 por la caída de la demanda de dinero, 3,5 por 3 te da 9,5. ¿Sabes cuánto es eso de 10,5? ¿Sabes cuánto es eso de inflación? 950%. Eso, digamos, vas a ver los niveles de pobreza en la estratosfera, todo. Eso es Venezuela, por Bueno, eso es lo que está tratando de evitar Guzmán. O sea, está tratando de evitar esa hecatombe, ¿sí?
Pero nadie, digamos, se va a quedar comprado en pesos para el después de las elecciones. ¿A Guzmán lo pueden echar o él se puede ir viendo que las cosas no van a salir como él espera? No lo sé, no lo sé. Esta es la dinámica de ellos. Si no lo dejaran. Okay. No lo sé, yo nunca hubiera asumido. Claro. Un amigo mío estuvo muy cerca de recibir él estaba entusiasmadísimo. Un cargo, y yo le dije a mi amigo, no entres ni de casualidad, porque los orcos no te van a dejar gobernar. Los orcos. Los orcos, claro, que son el Instituto Patria, que no le dejan gobernar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si vos les das el poder al Instituto Patria porque dice Perdón, que ¿y va a ser qué te decisivo... consultaba Alberto en campaña? Que recién te lo decía, creo que era Natalia. ¿Qué te consultaba, Alberto? No, ¿cómo la veía? ¿Y vos cómo la veías? Bueno, yo le explicaba, digamos, los desequilibrios que tenía Argentina, y una de las cosas que yo le dije, cuando yo les planteo estas cosas, él me dijo, no, pero no puedo hacer eso. Y yo le dije, no te estoy diciendo que lo hagas. ¿Vos qué le decías? No, digamos, que cerrar el Banco Central. Entre otras cosas. Cerrar el Banco Central. Entre otras cosas. Sí. Pero ese es un elemento, digamos, o sea... Pero te consultó a vos y consultó a otros economistas. Claro, obvio. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Yo, digamos, lo mismo que le dije es, este programa no es el que vos podés hacer. Y yo se lo planteé así. Hay un economista que yo lo admiro mucho, que se llama Murray Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo, y yo le dije, aun cuando vos fueras Murray Rothbard y te disfrazaste de Alberto Fernández, vos no podrías hacer el ajuste y lo que tenés que hacer con la economía porque no tenés base de sustentación política. O sea, vos lo que te va a pasar es, vas a arrancar con un populismo, te vas a pegar la piña y ahí va a haber que decidir si van todos abajo de la pollera de la señora o, digamos, te convertís en el nuevo Menem. Y ahí se terminó la discusión. Lo que pasa es que cuando vino la pandemia, la cámpora... Alberto igual ya no puede ser avanzó. Está bien, avanzó sustancialmente y lo dejó contra la espada y la pared, Alberto. ¿Qué quiere decir eso? Que la cámpora avanzó sustancialmente y lo dejó contra la espada y la pared. Que no podés hacer nada que sea razonable en esta economía. Entonces, si Guzmán, digamos, se queda en el cargo, no va a poder hacer nada. ¿Por qué le conviene a la cámpora que esto sea un desastre? No es que lo hacen... ¿O por qué lo piensan de esa manera? No, es que piensan de otra manera, tienen otra matriz de pensamiento. Entonces, en esa otra matriz de pensamiento... Pero si vuela todo por el aire, ¿a quién le estaría conviniendo? No les va a convenir a nadie, pero ellos creen que de esto se sale con déficit fiscal financiado con emisión monetaria y controles de precios. ¿Cuánto llevamos emitido ya? Argentina el año pasado... Lo que pasa es que tendrías que computar también que tenés lo de los delitos. Sí, eso es como 5.8 billones. Una locura. 5.800 billones, es un número de... ¿Y hasta cuándo se va a seguir emitiendo? Pues si no en tanto y en cuanto tengas déficit fiscal. Si esa emisión tiene que ver con el déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, vos lo que tenés es, digo, esto es un volcán a punto de explotar. Tenés un desequilibrio fiscal enorme. Tenés un desequilibrio monetario enorme. Tenés un desequilibrio en el lado real enorme porque mandaste un montón de empresas a la quiebra. La tasa de desempleo en el peor momento de la crisis llegó al 29%. Hoy bien medida es 16%, porque cuando corregís por el efecto de desaliento, algo que no puede hacer el INDEC, digamos, es un número de en torno al 16%. O sea, tenés 45% de pobres, tenés 11% de indigentes. ¿Cuál es la salida a todo eso? La libertad. ¿Cómo sería? Volver a abrazar las ideas de la libertad. Volver al modelo de Alberdi, sí, que se puso en marcha en 1860. ¿Sabés lo que era arrancar en 1860 en esto que era una tierra de bárbaros? ¿Sí? Y en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. ¿Cómo sería hoy la libertad? Mirá, tenés un conjunto de reformas. O sea, ok, te voy a vender mi programa en 3 etapas. La primera que vos tenés que hacer es la reforma del Estado. Para poder bajar el gasto público y de esa manera poder bajar los impuestos y que la economía entonces empiece a tener oxígeno y empezar a producir. Otra cosa que vos tenés que hacer, digamos, es, por ejemplo, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante. Una vez que vos, para no vulnerar los derechos adquiridos, una vez que vos lográs eso, podés abrir la economía y eso te va a dar muchísimos años de mucho crecimiento económico. Y la secuencialidad acá es importante, porque los brutos de la dictadura no reformaron el Estado, abrieron la economía y ni las leyes laborales y generaron un desastre productivo, un genocidio productivo generaron. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa, como eso te va a asegurar muchos años de mucho crecimiento económico, vos podés empezar con reforma de segunda generación. Por ejemplo, vos podés darle a los empleados públicos un programa de retiro voluntario. Vos podés reformar el sistema previsional ahora sin vulnerar derechos adquiridos. ¿Me entendés? Vos también podés avanzar en eliminar la coparticipación federal de impuestos y volver al inicio que era
la correspondencia fiscal. Cada uno recauda en función de lo que gasta. ¿Cuántos impuestos pagamos? 170. ¿Cómo puede ser que paguemos 170 impuestos? Sí, y no solo eso, tenemos 69.000 regulaciones. ¿Por qué? Porque son unos chorros. Porque no quieren dejar de robar. En el año, digamos, de la pandemia, donde vos tenés un desastre monstruoso... Donde la gente perdió casi todo, siguen endeudados tienen hasta 18 reformas fiscales entre creación de nuevos impuestos y aumento de alícuotas impositivas. O sea, es criminal. Pero te das cuenta que es... pero la matriz, por eso siempre concentro la matriz es siempre la misma. A ver, cerraron las actividades, ¿sí? Pero te obligaron a seguir pagando impuestos. Sí. ¿Por qué? Porque la de ellos no se toca. Tuvieron que ir a hacer testeos, porque si no la gente se moría. Como no querían dejar de robar de la de ellos, entonces ¿qué hicieron? Igual la de ellos es la nuestra. Bueno, ponele. Sí, es la nuestra. Sí, ponele, pero no importa, pero a lo que quiero... Pero ¿por qué decís que no? No, la de ellos es la nuestra. Sí, es la guita que le pagamos de la con los nuestra. 170 y sí, pico obvio que cobran de nuestros impuestos. Paga ganancias, cuando tu sueldo no es una ganancia, es lo que... Está claro. Bueno, pero a ver, digamos, o sea, pero el argentino también el argentino también tiene el chip para el culo. Porque cuando habla de los jueces, ¿qué hace? Se quejan, no, porque los jueces no pagan ganancia. ¿Pero qué hace? Y piden que paguen ganancia. No, tenés que pedir que vos no pagues ganancia. Claro. Digo, no podemos ser tan enfermos. Somos un país de envidiosos. ¿Me comprendés? O sea, es como que me entendés. O sea, yo tengo, digamos, o sea, ponele que vos tengas, así, digamos, o sea, no es tan violento. Vos tenés una oveja. Y yo estoy profundamente envidioso porque vos, digamos, tenés una oveja. Entonces, se me aparece un genio. Supongamos que sea mi amigo Eduardo Bataglia. Sí. Que logró sacarme el iPad sin que lo mate. Sí. Entonces, me dice... Milei, le concedo los deseos que usted quiera. Yo podría pedir millones de ovejas, ¿no? Claro, pero querés la mía. No, quiero que se muera tu oveja. Ah, no. Eso es Argentina. Ah, yo casi que te... Es un país de envidiosos, de resentidos. O sea, Argentina nos ganó el socialismo. Nos ganó el socialismo. Mira, esa es mi oveja. Digamos, y eso es lo que empezó en el 16. Que se muera. El modelo de la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y sobre todo el asesinato. Porque este es un gobierno de asesinos. Quiero que hable el año pasado asesinaron a 30.000 por no dejar de robar con el tema de no testear. Porque si hubiéramos hecho las cosas como un baile normal, hubieran muerto 10.000. Entonces, ¿qué hacemos? Porque hablando, más allá que esa es mi oveja y es hermosa. Sí, vos no solo querés, digamos, la querés, sino que me la querés matar. No, bueno, digamos, la mentalidad argentina. Sí, la mentalidad argentina es eso. O sea, no lo tengo, o sea, si yo no lo tengo, vos tampoco, y quiero que se muera lo que vos tenés. Claro, pero ahí lo ves. O sea, los jueces no pagan ganancia. ¿Vos qué reclamás? No, tienen que pagar ganancias ellos. ¡No! Nosotros no tenemos que pagar ganancia. ¿Te das cuenta? Es un problema del chip. ¿Y cómo hacemos para no pagar ganancias? Bueno, digo, en algún momento espero, digamos, que la gente empiece a reaccionar que estamos siendo estafados. Acá los... Pero ya el argentino sabe que está siendo estafado. No, bueno, no. Está bien, pero a nadie le divierte pagar 170 y pico de impuestos porque es que vivís en Suiza, que salís a la calle. O sea, te piden un año para poner hospitales, para conseguir oxígeno, para... entonces no salieron no es que decís, bueno, mis impuestos van para el pueblo. Yo estaría encantada de pagar impuestos, salir a la calle y una... No, yo ni siquiera quiero pagar impuestos. No, yo tampoco quiero. No, digo, si me los afanan, tampoco quiero pagar impuestos. No, y si no te los afanan, tampoco. Pero, a ver, digamos, porque... Javier, la solución no puede ser prender fuego todo. No. Y porque si no estás alentando lo que criticamos. No lo estoy sintiendo así. Yo no dije que hay que prender fuego todo. Porque si yo creyera eso, me hubiera quedado afuera dando la batalla cultural y sin embargo me metía dentro de este barro que detesto. ¿Por qué? Porque considero que como el monopolio de la violencia lo tienen ellos, ¿sí? El cual te lo hicieron sentir cuando fue el reclamo justo de la policía y se pusieron todos de acuerdo, ¿eh? Los Juntos por el Cargo y el Frente de Chorro se pusieron todos de acuerdo contra la policía. ¿Por qué? Ah, porque ahí se asustaron, porque había temor sobre el carguito. ¿Me comprendés? O sea, y se pusieron del lado. O sea que la grieta contra la gente. Es una mentira. No existe la grieta. La verdadera grieta es entre los políticos profesionales chorros y los que vivimos del fruto de nuestro trabajo. Los medios económicos, ¿sí? Los medios del mercado es, digamos, servir al prójimo sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad o mejor precio. Los medios políticos es el robo. ¿Qué produce un político? Nada, impuestos. O sea, y el impuesto es un robo. Y es más, el político es peor que el ladrón vulgar. Porque el ladrón vulgar por lo menos te enfrenta, da la cara, ¿sí? Digamos, vos te podés defender y sabés que es aleatorio. O sea, un día te puede tocar, un día no te puede tocar. O sea, en cambio... Hay que agradecerlo, digamos. En cambio, el político es un ladrón estacionario, te roba todos los días. Fíjate esto, haz esta cuenta mental. Es el síndrome de Estocolmo, te afana y lo seguís. Exacto. Fíjate esto, vos
sacá la cuenta, o todos los que están acá, de cuánta guita le afanó un chorro vulgar a lo largo del año y toda la que te sacó el Estado. Dale, dale, son unos chorros. Que la gente despierte y tome conciencia que ustedes son unos chorros. Ahora, Javier, perdóname, Vivi. ¿Toma conciencia? Sí. No, si la mitad de la economía, Javier, si la mitad de la economía está en negro, la mitad de esa revolución que vos pedís ya está en el aire, digamos. Claro. No está la mitad de la economía en negro, o sea, es aproximadamente un 30%, un poco más, un poco menos, pero anda por ahí. Y la realidad es que, digo, terminás pagando impuestos. Digo, por ejemplo, vos estarás en negro, pero el día que compraste algo, pagaste 21 de IVA. Vamos. O sea que no te podés escapar. Si lo compraste en blanco. Bueno. Porque también... No, está bien, digamos, o sea, pero hay que ver, digamos, ¿sabes lo que pasa? Fue la primera pregunta que me lo tambaleó a Milei, ¿eh? Sí. Pero aparte que le contesto. Sí. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Que el sistema está armado con agentes de retención, entonces cuando vos querés evadir no podés. O sea, es algo muy en el borde. Y vos, digamos, o sea, acá, digamos, es la pelea, digamos, contra el status quo. O sea, acá la pelea es contra el status quo. Los tipos que se enriquecen a costa de la gente... Digamos, esa es la verdadera... ¿Sabés cuánto? Escuchá, ayer leí... Porque, ¿sabes qué? Si se pudiera hacer la revolución fiscal, digamos, la rebelión fiscal, ya se hubiera hecho y no se hace. Porque justamente es como tiene chequeado la FIP, digamos, la informática para eso sí lo usaron. Para cagar a la gente, sí. Dos cosas. Una, mientras estamos en crisis, no hay oxígeno, no hay camas y todo lo que nos cuentan, ayer leía que se gastaron 8.200.000 pesos en reformar la cocina de la Casa Rosada. O sea, imagínate, vos es como en tu casa, no tenés un mango, no arreglás la cocina, decís gorda o no cambiás la heladera. Pero es que... Bueno, 8.200.000 de nuestro bolsillo para arreglar la cocina de la Casa Rosada, déjame de joder. Digamos, ahí está el problema. Somos unos nabos, ¿cómo nos bancamos esa? Ahí está el problema. Vuelvo de vuelta a las 4 formas de gastar de Friedman. La tuya o la de otros, en vos o en otros. Me indigna, Cuando vos gastás la tuya en vos misma, ¿qué pasa? Como vos sabés cuánto te costó ganarla. Claro. Digamos, o sea, son las cosas que te gustan. Yo las veo a todas estas miritas con las carteritas que ahora digo, dale, claro. yegua, yo me la compro sola. Claro. Maximizás beneficios. No la saben ni llevar. Si vos gastás la tuya en vos mismo, sí, maximizás beneficios. Cuando gastás en otro, minimizás el costo con la tuya, ¿sí? El regalo, trata de quedar bien con lo menos posible. Sí, sí. Cuando vos gastás la tuya, cuando vos gastás la de otro en vos, es el despilfarro. ¿Qué es lo que estás viendo? Digo, como estos tipos no, digamos, o sea, no es la de ellos, despilfarran porque pero no les hace ganarla. Pero, a ver, esto, Javi. Pero dame el remate. Sí, ¿sabes cuál es la peor forma de gastar? La de otros en otros. Y eso es lo que se llama estado del bienestar y debería llamarse estado del malestar. Nunca funciona bien el Estado. Primero, porque se apropia de los ingresos de vía violenta. Y segundo, porque no tienen forma de gastarlo eficientemente. Y siempre van a usar el aparato represivo del Estado para afanar. Y este gobierno ha dado la máxima muestra de eso, porque nos cagó con las vacunas, matando a 30.000, con los testeos, matando a 30.000 personas, volvió a repetir el error con las vacunas, mantuvo sus privilegios, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que entender. Esa es la gran grieta. Ellos que están en el poder, que es un sistema no competitivo, bloqueado por la obra maestra de Kirchner, una obra maestra del mal, digamos, donde solamente pueden estar ellos. Entonces, los argentinos no son responsables de lo que nos pasa, sino que en realidad los políticos son una manga de hijos de puta que construyeron esto para arruinarnos la vida. ¿Y sabes por qué no cambian? Porque a ellos cada vez le va mejor. A nosotros que laburamos nos va peor, pero a ellos siempre le va mejor. Cuando ayer leía que se gastan 8 palos, ¿a quién se le ocurre decir, che, gordo, cambiamos la cocina, 8 palos 200, dale, arregla ¿Y si la guita es de otro? Es una cosa increíble. Pero es que el punto está ahí, si la guita es de otro... Sí, pero la guita es de otro, pero no tenés moral, porque no podés. Si falta, falta oxígeno, y el otro somos nosotros. Si falta oxígeno, comprá oxígeno. Si faltan respiradores, no me amenacen más con que no tengo cama si se gastan 8 palos 200 en una alacena. Lo único que les interesa es estar en el poder, porque esa manga de inútiles pero si les interesara estar en el poder, no gastarían la guita ni la despilfarrarían así. Porque si vos te querés quedar con algo, cuida a la gente. No, pero el problema es que vos creés que el sistema es competitivo, que el sistema es abierto y el sistema está diseñado para que los outsiders no puedan entrar. Y cuando el outsider empieza a asomar la cabeza, salen y le disparan todo, la oposición y el oficialismo. O sea, tras que, digamos, aparece el outsider, ¿sí? La pelea con su propio bolsillo, va con 2 escarbadientes a pelear la Segunda Guerra Mundial. A puro músculo salen y te matan a tiros de los dos lados.
porque en realidad vos estás yendo contra el negocio de ellos. O sea, es falso, digamos, que ellos tienen que cuidar el electorado. Es falso porque el sistema es cerrado. Es muy difícil que pueda competir un outsider. ¿Y sabés cuál es la gran felicidad de ellos? Que cuando hubo un outsider, que fue Trump, festejaron después como lo cagaron. Cuando vos ponés en jaque a este sistema, digamos, que empobrece... Macri fue como quiso ser como un Trump, pero le salió mal. No, le da el piné. Pero digo, pero era uno que venía de afuera. No, mira, a ver, hay una frase que a mí me gustaba mucho. ¿Por qué no? Digo, de Felipe González. A ver, pero no eran parecidos. Seguro Carlos Todos hablan bien de Felipe González. ¿Qué dijo Felipe González? El poder se toma con la izquierda, se ejecuta con la derecha. Es decir, no hace boludeces en términos económicos, no hace locuras, ¿ok? Bueno, Macri lo tomó con la derecha y tocó con la izquierda. Sí, su brazo era Marcos Peña, un socialista. ¿Cuántas personas pagaron el impuesto a la riqueza? Mirá, se supone que con la modificación, porque en la primera versión entraban 80, con la segunda entraban 200. Y yo tengo entendido que ahora están diciendo que se va a recaudar, pero... Si pagaron 10.000, 3.000 todavía no han pagado. ¿Y qué se hace con esa plata, Edu? Les pregunto, ¿y con esa plata cuánto se juntó? Más o menos. Dicen que juntaron 230.000 millones. 223.000 millones. Y con esos 223.000 millones, ¿qué hicieron? Aparte de los 8 palos 200 para ir a la cocina de la Casa de Gobierno. Gastar primero en las prioridades de ellos. ¿Cuáles son? Digo, por ejemplo, tener una cocina más linda en la Casa Rosada. O tener un mejor auto, o tener más amantes rentadas. Ahora, Milei, ¿y para qué está la oposición? Amantes rentadas para pedir una rendición de lo que se hizo, por ejemplo, con ese dinero. Y te pregunto, Macri también gastó. Del problema. Pero Macri también gastó para reformar la cocina y las canchas de pádel en 2018. ¿Lo hace este gobierno o lo hace el anterior? Entonces pero la pregunta. Lo mismo. No, igual está diciendo que es lo mismo. No, está bien. La pregunta es, ¿no estás perdiendo una oportunidad? Porque cuando hablas vos, yo creo que es de los economistas que la gente más escucha. Ahora, vos decías, legislar el mercado laboral hacia adelante. ¿No estás perdiendo una oportunidad de contar cómo? Porque digo, vos tenés que eso llevarlo al mercado real, que es los gremios, la Argentina, todas las contras que te vas a encontrar. A ver, Eduardo. No, yo te llamo por el nombre. Yo les pido una agüita y una calelina para el señor, si tienen, por favor. A ver, eso, digamos, está implicado en cada uno de mis libros. O sea, digamos, lo tenés en Libertad, Libertad. No querés leerme a mí, digamos, podés leer, digamos, el de Esper, la Argentina devorada. En 3 pasitos, ¿cómo cambias el mercado laboral hacia adelante? Pero es que vos le tenés... A ver, hoy cuando vos recibís 100 pesos, cuando vos recibís 100 pesos de sueldo, ¿sabés cuánto pagó tu empleador? 165. Pero me estás describiendo lo que pasa. Yo digo, ¿cómo lo reformarías? Tenés que ir con 1365. Tenés que ir con 1365. Obviamente que eso va a tocar privilegios. Para explícamelo fácil. Hacémela fácil. Lo del empleador... 100, 165. Explícale a la señora que está en la casa. No, porque vos tenés un montón de cosas que son contribuciones patronales. Yo te entendí, pero digo porque... Bueno, para eso que no lo se tenés quede que fuera eliminar. nadie. O sea, vos tenés que eliminarle todo el sobrecosto, le tenés que eliminar en la industria del juicio. Tenés que ayudarlo. Claro, o sea, pero eso no va a pasar porque es un negocio si hay algo claramente... a ver, si hay algo que es conocido en Estados Unidos... Pero para los sindicatos. Los sindicatos no lo van a dejar. A ver, la frase que dice, usted está despedido. Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto es la tasa de desempleo en Estados Unidos? Siempre es baja. Y sí, puede venir una crisis. Estados Unidos agarran el mal portarretrato, su planta y se van. ¿Viste? Esa es la imagen que tenés. La cajita. O sea, la caja y en la caja llevan todo. La evidencia empírica. Y acá decís, te voy a cagar, te voy a sacar todo lo que tenés. ¿Sabés lo que dice la evidencia empírica? Que aquellos países que tienen ¿Pero a vos te parece justo que alguien que despiden después de mucho tiempo se vaya sin un mango? ¿Te parece bien? Hay que encontrar un equilibrio. ¿Cómo sería eso? Entra en la cámara, no pasa nada. Trae la agüita así, mostrate. A ver, no hay... Te damos agüita y calelina. A ver, no hay tal cosa como un almuerzo gratis, Viviana. No hay nada mejor no hay nada como un almuerzo gratis. Como un almuerzo... Nadie te regala nada. Sí. ¿Sabés qué? Todas estas regulaciones laborales, ¿sabés cómo se pagan? Con empleos miserables, ¿sí? Porque hay 6 millones de argentinos que trabajan en negro, ¿sí? Y se paga con desempleo. Es decir, entonces no quiere decir... Entonces sí, vos tenés un tipo ahí, está recontra súper protegido, no lo vas a poder echar más. Pero ¿sabés qué? Como el mercado laboral... si labura mal y te hace la vida imposible. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que entonces, o sea, vos tenés problemas ¿para qué? Para contratar, ¿sí? Gente a futuro. ¿Y dónde está la mayor tasa de desempleo? En los más jóvenes. ¿Te das cuenta? Pasa entonces, que, claro, vos decís cosas totalmente incómodas. No, pero estábamos hablando... yo estoy diciendo las cosas de un país normal que se quiere... A ver, yo quiero que Argentina sea de nuevo una potencia mundial.
El manual es este. ¿Qué me avala a mí? La teoría del crecimiento económico y su evidencia empírica. Todo lo que yo te digo está todo en los libros. No inventé nada. ¿Cómo se hace para tener empleo genuino? Creciendo. Para vos generar empleo genuino, alguien tiene que demandar ese trabajo. Ese trabajo se demanda, ¿sí?, invirtiendo capital. Ahora, para invertir, tener un proyecto de país. Dame un segundo, Carlos, por favor. De país. Ahora, si para invertir necesitas dos cuestiones. Una es que haya ahorro. Si vos tenés tipos que, digamos, o sea, creen que se crece estimulando el consumo, es decir, penalizando el ahorro, está jodido. Por eso, digamos, cada vez la inversión en Argentina es menos. Argentina ya la inversión que hace no alcanza para reponer el capital que tiene. ¿Sí? Y una vez que, digamos, entendés que hay ahorro, también eso se tiene que transformar en inversión. Entonces tenés que respetar los derechos de propiedad, ¿sí? Digamos, no tenés que andar expropiando así a tontas y a locas, ¿sí? Digamos, tenés que bajar los impuestos, o sea, tenés que crear condiciones para que las empresas ganen plata. Está rompiendo el rating, pero nos tenemos que ir al corte. Pero volvemos el próximo bloque, tomás agua, Campolongo se mete, los chicos se meten y seguimos hablando, porque además quiero preguntarte ¿a cuánto puede llegar el dólar si se dispara todo? No me lo digas ahora. Ahora, mira que tenía una frase, no me lo contestaban una frase. No me lo digas ahora, me lo decís enseguida. Estoy mirando, es tendencia, Viviana, con vos, gracias al señor Milei, que la está rompiendo toda. La verdad que te decía, antes de ir al corte, le pido a la gente que se tome un mate, un café, bueno, lo que quieran, porque Nada la pregunta... puede hacer el entrevistado si no tiene un buen entrevistador. La verdad que, digamos, vos sos excelente y tu equipo es fabuloso. Un aplauso, un aplauso. Digo, pero es más, sos un populista. Sos un populista. ¿Puedo decir algo? ¿Sabés qué decía Murray Rothbard? Que el liberalismo se tenía que popularizar, que tenía que ser a la paz. Así que soy bien rothbardiano. Además, lo acabas de hacer, lo acabas de hacer. Además, tenés el honor de tener un tipo que me sacó el iPad al aire y no lo maté. ¿Te lo sacó en serio? Sí, Bataglia. ¿Por qué hiciste eso, Bataglia? Porque quería que pidiera disculpas. ¿Había algo entre ustedes que quedó pendiente? No. A ver, si Bataglia hizo eso y está vivo es porque justamente... A una niña, ¿no? A una dama. Le tengo a una dama. Un aprecio. ¿Dejarías como en la película esa que dejás el celular? ¿Yo puedo mirar tu celular? No. Sí. ¿Qué vas a decir? ¿Me darías tu contraseña? Mira, te voy a decir algo. No, ¿qué sé yo que voy a descubrir? Yo no te doy mi teléfono. Que me dijeron cuando me decidí meter en política? Estaba con mi hermana, obvio, con mi ángel de la guarda. Siempre. Y entonces, vos te la cruzaste casualmente. Sí, yo iba a mi meditadora y me crucé con... Sí. ¿Y vos sabés quién soy? Sacó lo dijo, la hermana de Milei. Y sabés que me dijeron, ¿tenés un muerto en el ropero? Nosotros no tenemos nada. Claro. Nada. O sea, pero después una cosa que sí me resultó fuerte, que me dijeron, vos vas a entrar acá blanco, pero de acá no salís blanco. Aunque seas blanco, no vas a ser el blanco porque te van a... ¿Qué quiere decir eso? Porque, ¿sabes lo que pasa? Te ensucian. Los políticos te enroñan, te operan, te tiran todo tipo de porquería. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen honor. Entonces no les importa. En cambio, un tipo que tiene honor, ¿me comprendés? Se irrita, ¿me entendés? O sea, entonces tiene efectos colaterales sobre su cuerpo. ¿Sos un rebelde sin dueño? Como me dijo a mí Julio Bárbaro, que soy una rebelde sin dueño. Me encantó. Yo dueño no tengo nada. El único, digamos, o sea, el responsable... Dueño. Yo, digamos, como todo liberal, la libertad implica responsabilidad. Así como quiero todos los beneficios de la libertad, todos los derechos, estoy dispuesto a agarrar todos los costos. O sea, la libertad también implica hacerse cargo de los costos. Tenés obligaciones. No es tan fácil. O sea, porque si fuera fácil, digamos, o sea, habría más gente liberal. ¿A cuánto puede dispararse el dólar si pasara algo? Mirá. Si se va a Guzmán, si lo rajan a Guzmán, ¿sabes lo que pasa? Si no sé qué. El dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para bono. Esa es la realidad. ¿Me comprendés? Sí, me parece re triste, pero es verdad. Bueno, a ver, digamos, frente a un evento triste, vos lo que podés hacer es reconvertirte Es la verdad, salir es la verdad. O hundirte. ¿Saben qué, argentinos? Yo vengo a proponerles un sueño, pero que esta vez no termine en una pesadilla. Vengo a proponer el sueño de la libertad, la Argentina con futuro, la Argentina próspera, la Argentina con bienestar, una Argentina pujante, una Argentina potencia, en la cual además todos nuestros hijos se queden acá y no se vayan a buscar un mundo
mejor afuera, ¿sí? Donde el 70% se quiere ir y de ese 70%, la mitad está dispuesto a irse y nunca más volver. Argentina es la máquina de matar riqueza, de exportar gente valiosa. Y si no cambiamos, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. ¿Es presidente o nada? ¿Quién? ¿Es presidente o nada? Para cambiar las cosas, ¿es presidente o nada? ¿Vos presidente o nada? No, yo creo que hay que hacer un camino. A ver, las ideas liberales en Argentina están bastardeadas hace más de 100 años. Entonces, es mucho pedirle a la gente que logre cambiar el chip tan rápidamente. Entonces, yo, digamos, hice la batalla cultural, la propia batalla cultural me empujó a la política y bueno, y entonces después mostraré como político si efectivamente la gente tiene que probar para ver si ¿Cambiás como ministro de Economía o como presidente las cosas? Lo que hay que cambiar, ¿lo cambiás como presidente o como ministro? Lo cambia el presidente. Entonces, Cavallo fue. El que tiene la lapicera. A ver, Cavallo fue el mejor ministro de la historia argentina, el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. ¿Sabes por qué? Porque tuvo el mejor presidente de toda la historia de la Argentina. Nos tenemos que ir al Carlos corte. Saúl Menem. Nos tenemos que ir al corte polémico, el final de Milei. La próxima La evidencia empírica me avala. Passing the buck se llama el paper. Me gustó decir polémico. La próxima hablamos también un poco de sexo tántrico, porque en estas épocas que uno no puede tener tanto contacto físico, ¿te acuerdas que tuvimos sexo tántrico en Canal 9? Bueno, no lo tuvimos, pero jugamos. No. Yo no juego a esas cosas. No, yo juego a cualquier cosa. No. Ahí salgo a la cancha y... Bueno, en la próxima hablamos de Carlos Saúl, nos tocamos goleador y hablamos de tanto. Gracias, Milei, un placer, un placer enorme. La rompiste toda. En el próximo bloque tenemos a Dragani que nos va a contar todo acerca del argentino que fue a Estados Unidos con COVID. Llegó a la Argentina hoy a la mañana y le detectaron que tenía COVID cuando antes del sector migraciones le tomaron la temperatura, hay un sistema, detectaron que tenía más de 30. ¿Vos sos el abogado de quién? Yo soy abogado de la empresa americana que le extendió el certificado. Enseguida conversamos con él. ¿Te puedo hacer un comentario? Sí. Para que veas la mentalidad retrógrada y enferma de los argentinos y en especial los que están en el ya no tenemos gobierno. que ir, pero sí. Hubo gente que se iba a dar la vacuna en Miami. Sí. ¿Qué le costaba al gobierno? Nada. Y sin embargo fueron y los escracharon. Cuando esos tipos eran unos héroes porque agarraban y le bajaban la cantidad de personas que tenían que vacunar en el sector público. ¿Te das cuenta que nos gana la envidia, que son un conjunto de envidiosos, resentidos? Son unos soretes. Por eso este país se hunde, porque hay mucha gente envidiosa que es un sorete. Y al final me mataste a la oveja. Ya venimos, no te vayas. Pobre la oveja.